abierto con una catarata de clásicos. El Club Retro. El Club Retro. Edición de fin de semana. Edición Extra Large. Sábados y domingos de 11 a 16. Conduce Juanjo Garone. El Club Retro. La máquina del tiempo. Fin de semana. En FM Oeste 106.9. Escuchanos desde cualquier lugar en www.fmoeste.com.ar. Cada jueves, de 5 a 7 p.m., una conversación, un diálogo, ida y vuelta, entre la radio y el público, pero especialmente entre vos y las palabras. Entre vos y las palabras, con Carmen Mercado, en FM Oeste, orgullosamente locales. Tu seguridad es nuestra prioridad. Es por eso que decidimos intensificar la inversión en más cámaras, más patrulleros, más ojos en alerta. En Morón seguimos trabajando para que cada rincón de nuestra ciudad sea más seguro. Primero Morón. La Ingrata, un grupo joven dedicado al diseño digital con una trayectoria de más de 10 años en el rubro, creando soluciones innovadoras para las marcas y sus clientes. www.laingrata.com.ar. Los jueves, a las 20 horas, Daniel Díaz te invita a una sesión especial de Jazz Fusión. El Duende, aquellas grandes canciones que perduran en el tiempo y joyas que merecen ser redescubiertas. El Duende en FM Oeste. Somos radio, somos streaming. Los jueves, de 21 a 23, un magazine que ya es un clásico. En esa estamos. En esa estamos. Vemos venir de lejos el fin de semana en FM Oeste. Somos compañía, somos streaming. ¿Cuánto que comenzó tu papá que ustedes dicen que tenía dengue? Lunes, martes, más o menos ya se empezó a sentir mal. Hace una semana atrás. Iba con mi hermana al hospital y... Él tenía dolor de espalda, de cabeza, decía que volvía la comida. Este es el aporte de tu radio para prevenir juntos el dengue definitivamente. Prevención de la enfermedad. Desechar todos los objetos inservibles que estén al aire libre y que sean capaces de retener agua. Mantener boca abajo los recipientes que no estén en uso. Vaciar baldes y otros recipientes que puedan acumular agua. Ante los síntomas de la enfermedad, concurrir a un centro asistencial a los efectos de diagnosticar correctamente la enfermedad. No debe suministrarse aspirina, ya que este medicamento disminuye la capacidad de coagulación de la sangre. Colaboramos para que el dengue se extinga de forma total. Juntos, tu radio y vos podemos hacerlo. Oeste 106.9, fin de espacio publicitario. En el oeste está la JITE, pero además pasan muchas más cosas. Noticias de Ituzaingó, Morón y Hurlingham en nuestro sitio web www.fmoeste.com.ar. www.fmoeste.com.ar. Si pasó en tu ciudad, pasa por Oeste 106.9. Orgullosamente locales. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Hola, buenas tardes. Un programa más de Cóndor de los Andes, el programa de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, y con la conducción y producción de quien nos acompaña, licenciado Marcelo González Moreno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Eduardo Mundaño Zuna. Un gusto de estar de nuevo. La locución de Cecilia Cascone. Muy buenas tardes para todos. Quien les habla, Estela Carbone, y también en la asistencia general y asistencia técnica Alejandra Falcone y Alejo Percudani, y en la operación radial Mailén Pizzi. Bueno,
Siempre nuestro primer bloque es dedicado a las efemérides y contamos que esta semana fue el Día del Soldado, estuvo el Día del Soldado Argentino, ¿verdad? Así es. Sí, creo que tenemos 3. una imagen. ¿Sí? El 3 fue el Día del Soldado Argentino. El 3. Y también estuvimos el día 2 en un evento que se hizo en la Plaza de la Cultura, aquí donde está la Universidad de Morón, por el Día del Bombero, el Día Nacional del Bombero. Así es, sí, estuvo presente el comandante de bomberos de Morón y el señor Silverberg. Y bueno, habría aproximadamente 10 bomberos en representación, también distintas entidades regionales, estuvo el intendente también, hubo gente del HCD, estuvimos nosotros y de otras instituciones patrióticas. Sí, sí. Estuvo acompañado de... ¿Estuvo Verónica ese día? No. No. Estuve yo, pero estuvieron también los veteranos. Los veteranos de Malvinas. Y estuvo Dodino, Alejandro Dodino en representación. Porque tenemos veteranos de Malvinas en nuestra asociación que también obviamente son del Centro de Veteranos Malvinas Morón, como el caso de Alejandro Dodino, Omar Martínez y Daniel Uzi. Sí. Bueno, fue muy emotivo también porque se descubrió un mural referido a los bomberos y bueno, se hizo un reconocimiento del municipio a ellos. Y quizás se realizó la fundación del primer cuartel de bomberos voluntarios, el de La Boca. Claro. La Boca. Entonces, en homenaje a esa fundación que fue fundado por vecinos de la zona de La Boca, es que se instauró el Día del Bombero. En su mayoría genoveses. Claro, eso íbamos a contar, que justamente por la comunidad italiana que había en el lugar, los primeros bomberos fueron italianos en esa zona. Así que bueno, pasaron, ¿pero por qué? Porque trataron de sacar la chapa y empezar a poner madera. Ese es el tema, porque era una zona que al ser construcciones de chapa y madera, y en esa época al no tener calefacción como tenemos en la época actual, se calentaban con braseros, se cocinaba con fogón, era muy común que hubiese incendios, y además que eran casas de inquilinato. Todavía siguen siendo. Todavía, sí. Y bueno, los incendios eran muy frecuentes y por eso la comunidad italiana, y dentro de la comunidad italiana los genoveses fueron los que fundaron el cuartel de bomberos. Claro. Y después el día 3 estuvimos, obviamente por el aniversario del natalicio de Manuel Belgrano, estuvimos en la Plaza Manuel Belgrano de Castelar, representados por, en este caso, la profesora Ivana Bartolucci. Así que bueno, nos vamos repartiendo los lugares porque tenemos muchas invitaciones y nosotros tenemos también nuestros horarios laborales, así que vamos viendo cómo podemos ir cumpliendo con todas las efemérides patrias. Y Marcelo, ¿qué otra cosa teníamos para hoy con respecto a las efemérides? Y hoy sería la concreción de lo que comencé a hablar hace un mes aproximadamente, que fue sobre la entrevista de Punchauca entre el general San Martín y el virrey La Serna del Perú. Esto se llevó a cabo en la hacienda de Punchauca y se realizó en distintas etapas. La concreción fue el día 2. Acá lo voy a leer específicamente del libro de Llavén, de Jacinto Llavén, Efemérides sanmartinianas. No sé si tengo que apuntar para allá. Sí. Efemérides sanmartinianas de Jacinto Llavén. Un clásico. Total. La verdad que hasta ahora es, y es el que siempre un golazo de arco a arco este libro. Es el que siempre nos acompaña. Este sí lo llegamos a perder y salimos corriendo. No, Este está todo pegado. Bueno. Se me deshojó. Está bien. Sí. Bueno, esto es radio en vivo. El día 2 de junio de 1821 se realiza la entrevista de Punchauca. Terminada la misma, San Martín invitó al virrey La Serna y demás asistentes a pasar al salón contiguo. Una vez allí, en medio de la expectativa general, tomó la palabra dirigiéndose al virrey
le expresó estos términos: General, considero este día como uno de los más felices de mi vida. He venido al Perú desde las márgenes del Plata, no a derramar sangre, sino a fundar la libertad y los derechos de que la misma metrópoli ha hecho alarde, al proclamar la Constitución del año 1812 que su excelencia y otros generales defendieron. Los liberales del mundo son hermanos en todas partes, y si en España se ha abjurado después de esa Constitución, volviendo al régimen antiguo, no es de suponerse que sus primeros cabos en América aceptasen lo mismo. Es más largo el artículo, pero de acá queremos sacar las ideas fundamentales, ¿no? En el año 1821 ya se había producido la llegada de San Martín al Perú. La idea era tratar de establecer un gobierno patrio, de lograr la independencia, y dentro de lo que son, nosotros siempre vemos las internas que hubo entre los patriotas, pero también dentro del bando realista había divisiones políticas, y tenemos que tanto en España como aquí en América había dos líneas políticas. Una era la de los absolutistas, que estaba representada por ejemplo por el general Olañeta, y había una rama liberal que estaba representada por el virrey La Serna, el cual, bueno, también había desplazado a Pezuela, que era realista también, pero era monárquico absolutista. Dentro de lo que eran los realistas teníamos dos corrientes, los liberales y los absolutistas. En el caso de La Serna era liberal, por eso San Martín consideró oportuno llegar a un acuerdo con él que se negociase la independencia del Perú para establecer, si era posible, una monarquía constitucional o una república de corte aristocrático. De acuerdo con las lecturas que vengo realizando, lo que prevalecía en el pensamiento sanmartiniano era una monarquía de corte constitucional. Una monarquía constitucional, porque claro, era lo que estaban acostumbrados en esa época, en ese momento, dentro de un contexto de la restauración monárquica, y en Europa iba a ser aceptada con más facilidad una monarquía que un régimen republicano. Porque hay que tener en cuenta que básicamente las guerras de independencia americanas en ese momento eran entre absolutistas y liberales. Efectivamente. Por eso son tomadas, en lo que es la historiografía española, es tomada como guerras civiles también. Son tomadas como guerras civiles. Pero en realidad éramos todos españoles. Hoy mismo muchas corrientes hispánicas hablan sobre guerra civil, no sobre independencia, sino que eran directamente de guerra civil. También últimamente han surgido algunos neocarlistas que también ya derrapan mal, pero bueno, ya faltan al respeto también. Bueno, dentro de ese marco en el cual el general José de San Martín quiso llegar a un acuerdo con La Serna, se van a reunir ahí, va a realizarse la tramitación inicial 20 días antes, y ponen como fecha el día 2 de junio. Se iba a hacer 2 días antes, pero La Serna había estado enfermo. Por eso la pospone y se hace el 2 de junio. San Martín lo que pidió es que reconocieran la independencia del Perú, que si en España había un gobierno de corte liberal, no tenía por qué oponerse a una monarquía de las mismas características aquí en América. La Serna, siendo una persona también de ideas liberales, no estaba muy lejos de San Martín, pero atento al orden escalafonario, y bueno, él dijo que él no podía tomar esa decisión per se, que tenía que consultarlo a las autoridades de Madrid. Y lamentablemente no se llegó a un acuerdo final. San Martín y La Serna, que ya se conocían desde España, es más, se tenían estima en cierta forma entre los dos. San Martín se va hacia el Callao y La Serna se va a Lima. Entre ambos previamente acordaron que ya era un hecho consumado que San Martín iba a entrar en Lima, y lo que le pide La Serna es que a los heridos y soldados en sí que estaban en Lima, una vez que entrasen allí las tropas, que fueran respetados, cosa que San Martín cumplió, ¿no? Por eso la entrevista de Punchauca fue una esperanza que hubo de no continuar con la guerra. San Martín dijo que no había que continuar con derramamiento de sangre entre compatriotas, entre hermanos, pero bueno,
lamentablemente no se pudo concretar. Fue algo que hubiese por lo menos evitado 2 años más de guerra. Y hubo del famoso brindis de Pinto. El brindis de Punchauca. El famoso brindis de Punchauca, en el que San Martín brindó por España, precisamente, y brindó por América, por la unidad entre tanto de los americanos como los españoles. Claro. También dentro del ejército realista había, el ejército realista estaba formado tanto por criollos como por peninsulares. El regimiento que más cantidad de peninsulares tenía era el Talavera, que había actuado en Chile, pero no en el Perú. La mayor parte de los efectivos militares del Perú eran criollos. Y en la oficialidad... El Talavera un regimiento con mala fama, ¿no? De mucha crueldad. Pésima fama, fueron los que hicieron desastres y eran españoles, propiamente dicho, que causaron grandes desmanes, abusos, fusilamientos. Terrible. No hacía el Burgos. No hacía el Burgos, exactamente. Claro, no hacía el Burgos. El regimiento Talavera era mal visto hasta por los mismos españoles peninsulares. Y bueno, ellos estaban divididos. Los peninsulares es como que ninguneaban en cierta forma a los oficiales criollos, y esto se dejó ver. El que más va a resistir, que era español peninsular, allí en el Alto Perú, y va a morir sin enterarse que fue designado último virrey. Y se trata de Olañeta, que es un día que podemos hablar de él en forma específica. Un tipo también muy cruel. Muy cruel, sí. Un español, o sea, era americano él. Sí, él sí. Él era americano, pero era un representante del más absolutismo español. Era un tipo realmente totalmente absolutista, sí. Era un tipo muy cruel. Sí. O aborrecido también por realistas peninsulares. Sí. Por ejemplo, con la Serna y Olañeta no había forma de transigir entre ellos. Dentro de las filas realistas, yo creo que la Serna, por lo que he leído hasta ahora, ha sido el más negociador, el más conciliador, por eso San Martín lo convoca. Fue una pena que, él por responder a una estructura escalafonaria no pudo llegar a ningún determinación para evitar. Lo que pasa es que ese escalafón estaba dado desde España, porque ya había vuelto al poder Hernando VII, ¿no? Si hubiese seguido el trienio liberal, seguramente se hubiese muy probable que haya sido. Porque entre los años 1820 y 1819 y 1821 hubo una etapa en la cual fue derrocado Fernando VII, pudo recuperar el poder con el apoyo de la monarquía francesa, con Luis XVIII. Si hubiesen seguido gobernando los liberales, seguramente con el coronel Riego, seguramente se hubiese llegado a algún entendimiento. Así que queríamos compartir con nuestros oyentes esta linda experiencia que se hubiera podido dar, que lamentablemente no. Lo que hubiese acortado la guerra por lo menos en 3 o 4 años. Sí, tranquilamente. Muy bien, entonces, ¿podemos avanzar con el programa? Totalmente. Gracias. Gracias, Maylén. Vamos a un aviso y tratamos de conectarnos con la directora de la Biblioteca Popular 9 de Julio de Castelar. ¿Nos avisás cuando está conectada? Gracias. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Todos los viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Comunicate con nosotros al teléfono de la radio 11 21 98 3145. En YouTube nos encontrás como FM Oeste. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general.
Bueno, seguimos con el programa Cóndor de los Andes. Agradecemos, Marcelo, Eduardo, por el bloque anterior, siempre con las efemérides. Y en este bloque queremos conversar con Lucía Teresa Villalba, que es la directora de la Biblioteca 9 de Julio, Biblioteca Popular 9 de Julio de Castelar, que tienen una propuesta interesante sobre Josefa Tenorio. Comentamos que les hemos entregado en el mes de marzo el árbol de honor con el nombre Josefa Tenorio, abanderada del Ejército de los Andes. Ahí te vemos, Teresa. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, tienen una propuesta interesante para comentarnos que van a hacer el próximo viernes 13. Hola, Teresa. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por la invitación y gracias por acordarse de nosotros, de entregarnos ese árbol que realmente fue muy motivador para el grupo de socios que van a la biblioteca y se interesaron por hacer algo en honor a Josefa Tenorio y bueno, se han puesto las pilas y han trabajado muchísimo, están ensayando, tienen mucho entusiasmo, son integrantes del curso de teatro leído. Entonces ellos van a preparar un diálogo imaginario, obviamente, están preparando eso, entre San Martín y Josefa. Así que bueno, eso es los ha puesto a trabajar con muchas ganas. El relato lo organizó Alicia Saín, una escritora de cuentos para chicos y narradora también. ¿Vecina de Castelar? Vecina, o sea, ella en realidad es de Navarro. Hace poco que vino a Castelar, pero adoptó Castelar como su segundo hogar. Porque pero a veces están en la sede de un lugar y viven en otro. Claro, no. Ella pertenece a las abuelas cuentacuento de Mempo Giardinelli. Ajá. Es una organización internacional donde se le llama Abuelas Cuentacuento porque la mayoría son abuelas que dedican su tiempo, van a las escuelas, eso lo hacen acá desde la biblioteca, se reúnen una vez al mes y van a las escuelas a contar cuentos, van también a los geriátricos, porque cuentan cuentos para adultos, escuelas secundarias y también cuando los chicos, las escuelas vienen a visitar la biblioteca, también ellas le cuentan cuentos a los chicos. Y ella ha escrito varios libros y cuando le comenté de este proyecto que tenían ustedes, se entusiasmó y bueno, armó todo, investigó y armó todo y primero lo iba a contar como cuento. Ajá. Y después, bueno, hablando con los compañeros del teatro leído, hay uno que tiene una voz muy potente, muy poderosa, y se nos ocurrió, ¿por qué no haces voz de San Martín y hacen todo un diálogo entre de teatro leído? Y bueno, ahí salió la propuesta y después está la voz en off también, Laura González y Sebastián Toscano es nuestro héroe. Y bueno, lo están ensayando porque para ellos es la primera vez que van a actuar arriba de un escenario. Ajá. Y bueno, están un poquito ansiosos y entonces lo están practicando. A su vez también en ese día, o sea, porque sabemos que después tenemos que presentarnos con ustedes en otro evento que van a organizar ya con todo para agosto. Claro, pero queremos ya ponerlo en práctica ahora, justo como ella era la abanderada del ejército, lo hacemos también cerca del Día de la Bandera, el 13 de junio, como para un ensayo. Y
también se nos ocurrió, primero música de fondo, íbamos a poner candombe y esas cosas porque, bueno, ella es afrodescendiente. Y bueno, tenemos también en la institución un joven que toca el bongó y los tambores y le gusta mucho la música porque él viene de Uruguay, en realidad es uruguayo, hace mucho que vive acá. Y lo invitamos para que haga la música de fondo y vino encantado también. Y después entonces, entre los cuentos, porque va a contar cuentos de otras mujeres olvidadas también, que estuvieron y se involucraron en la independencia, va a ser como una especie de show, terminando una vez que terminen los cuentos y la presentación del teatro leído, va a ser unos temas, todos así de rioplatenses, afrodescendientes. Dice con la actuación del dúo Vilas Tengo. Eso mismo. Son quienes les ponen voces a los cuentos. ¿Igual es esa actuación o lo hacen como una especie de radioteatro? No se van a disfrazar, no se van a poner ninguna ropa, es simplemente el teatro leído, van a estar en el escenario. Perfecto. Y uno va a ser la voz de San Martín, o sea, así, tipo militar, potente, y ella, bueno, hará la voz de Josefa, imaginariamente, obviamente, y después la voz en off nos va a poner en tema al público, ¿no? Claro, habrá un locutor en off o alguien que haga lo ponga en situación al público. Excelente. Claro. Y bueno, y después sigue conjunto, porque la verdad que ellos se presentan en San Telmo, o sea que estamos muy agradecidos a este dúo, porque tienen presentaciones en San Telmo y realmente en Cava ellos están siempre, así que el venir acá a nuestra pequeña biblioteca, en nuestro pequeño pueblito, que para capital nosotros ya estamos en La Pampa, bueno, realmente estamos muy agradecidas con ellos y encima después hacer todo un show con música afrodescendiente, de candombe y distintos ritmos afroamericanos. La verdad que una maravilla para nosotros, es un placer que se puedan ir dando estos objetivos, porque lo que hacemos es, en el mes de marzo, con motivo del mes de la mujer, entregamos árboles de honor con el nombre de alguna mujer de los tiempos sanmartinianos, para que la institución que reciba esto investigue sobre la persona, trabaje. Si es una escuela, bueno, le dan actividades a los chicos para investigar, preparan videos. En este caso se nos ocurrió la biblioteca porque sabemos que tiene muchas actividades interesantísimas esta biblioteca de Castelar. ¿Qué actividades realizan? Bueno, por ejemplo, hoy tenemos esta noche música de jazz. O sea, viene también una banda que no tiene nombre, simplemente la dirige Juan Pablo Martínez, un saxofonista muy bueno y que toca todo tipo de jazz. Hoy va a ser jazz clásico. Y o sea que durante la semana, de lunes a viernes, tenemos talleres, el taller de la tercera edad, que ahora estamos dando historia argentina del periodo desde la batalla de Caseros hasta 1880. O sea, todos los años hacemos historia argentina de diferentes periodos. Este año nos toca ese periodo. ¿Y esos talleres quiénes los dan? ¿Cómo? ¿Esos talleres de historia están a cargo de quiénes? De la profesora Silvia Fernández.
es una profesora que ya se jubiló, pero que le gusta la historia, o sea, profesora de historia y le gusta seguir trabajando. Y bueno, viene, tenemos, la verdad ya no entra más nadie, ya la conocen, entonces saben que está ella, viene un montón de gente y tenemos abarrotado el lugar. Qué lindo, bueno, qué interesante que a la gente... Después tenemos cine, que lo da Lautaro Gavilán, un muchacho joven que se acaba de recibir de licenciado en medios audiovisuales, y él está con otro muchacho que también está estudiando, él estudia filosofía, se llama Damián, y bueno, entre los dos dan cine los sábados. El segundo sábado de cada mes, ellos en el Cine Club presentan películas para jóvenes o de acuerdo a la edad de ellos, porque los demás días, el primer sábado y el tercer sábado lo dirige el profesor Mario Berardi, y en este mes va a dar cine mudo, en colaboración con estos chicos. La verdad que es un hallazgo. Estos chicos, digo, son jóvenes que no llegan a los 30 años y son entusiastas de venir, vienen por voluntad y trabajan para buscar películas y que les guste a la gente. Así que tenemos casi todo, o sea, 3 sábados también, mucha gente viene al Cine Club. Bueno, después también tenemos taller de escritura creativa, 2 talleres tenemos, porque también hay un taller que ya no cabe más nadie, ya no se puede más, y el otro taller se está llenando. Así que realmente... también he visto que hacen eventos relacionados con temáticas diversas, porque hace poco hicieron algo sobre los inmigrantes también. Claro, sí, o sea, según lo que... también después viene, como en el mismo lugar hay, o sea, en el taller de la Universidad de la Tercera Edad, es bimestral el periodo de dar una temática. Entonces también viene una antropóloga, vienen una profesora de literatura, de filosofía. Entonces generalmente cuando termina el ciclo, bueno, vamos a algún lugar, porque hacemos viajes una vez por mes, viajes a museos, por ejemplo, fuimos a la Quinta San Vicente, de la Quinta de Perón, fuimos a la Quinta de Victoria Ocampo, fuimos a los museos de San Antonio de Areco, también visitamos Navarro, donde hay un fortín. O sea, siempre son viajes con sentido de cultura. Nos encontramos para almorzar, para conversar o para tomar un té, pero siempre con alguna visita guiada a algún lugar. Lucía, sí. Te hago una consulta. ¿Y dónde puede ver la gente todas estas actividades? ¿Tienen una página? ¿En qué sitio lo pueden ver? Bueno, para estar informados, pueden estar en Facebook, que es Biblioteca Popular 9 de Julio, o en Instagram, que es BP, o sea, la B de Biblioteca y P de Popular, 9 de Julio, CAST. Uno. Tiene que tener el 1, y entonces se ve el frente de la biblioteca, eso los va a guiar enseguida, y ahí publicamos todas las actividades que hacemos, que todos los fines de semana hay algo, siempre hay algo. Sí, son muy activos, No, pero además Lucía Teresa, le decimos Teresa en realidad, pero además Teresa, ¿te han nombrado, te han designado algo así, vos me corregirás, presidente de la Federación de Cooperadoras? No, soy presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires. Ahí está, de bibliotecas, perdón. Sí.
Y bueno, eso también me lleva mucho tiempo. Esta semana estuve muy atareada, y la semana pasada también, porque estamos luchando para que no nos saquen el subsidio que recibimos anualmente, que para nosotros es mucho, para el gobierno no es mucho y no es un gasto, porque el subsidio ese sale del impuesto que pagan las personas que ganan la lotería o el bingo, bueno, o sea que no lo sacamos de ningún lado, simplemente ese impuesto, nada más, es para las bibliotecas. Y bueno, ahora parece que lo van a sacar, así que estamos hablando, hemos ido al Congreso para hablar con diputados, con senadores, y ahora también seguimos, queremos hablar con las... Parece mentira que se tenga que luchar por eso, ¿no? Por la cultura. Realmente es tremendo, es doloroso la forma en que bastardean la cultura, porque las bibliotecas son un lugar de encuentro, y como decimos, yo digo siempre, que tanto que se preocupan por la salud mental de la gente, o sea, no sé si el gobierno se preocupa para tanto, ¿no? Pero nosotros nos preocupamos porque colaboramos con el gobierno en el sentido de que evitamos que mucha gente tenga que depender de un tratamiento. Totalmente. Porque las bibliotecas van los chicos desde chiquitos a aprender a leer, a entretenerse, a aprender a socializar. Los adolescentes van a trabajar, a estudiar, a socializar también entre compañeros y a hacer trabajos que sirvan a la comunidad. O sea, para los más chicos, ellos los entretienen, entonces están ocupados, hacen deportes. Es una herramienta de crecimiento. Tal cual, claro, es una herramienta de crecimiento y de desarrollo, y no lo pueden ver eso, o no lo quieren. Los adultos mayores se encuentran, socializan, se sirven para algo. Esto que están haciendo con respecto a Josefa, los ha revitalizado a los que están organizando todo esto. Y entonces eso ayuda mucho a la salud mental de todos. Y les agradecemos profundamente esta actividad que están preparando, y entonces recordamos que va a ser esto el viernes 13 de junio a las 19 horas. ¿De 19 hasta qué horas más o menos será el evento? 20:30, lo máximo 20:30. Ajá. Así que dentro de esa franja de 19 a 20:30 horas, los esperamos en la dirección Martín Irigoyen 520, a 1,5 cuadras de la estación Castelar. Del lado sur, donde está la Plaza Seca, para los castelarenses se ubican de esa manera. Los vamos a volver a reiterar igual después al final del programa y el viernes que viene también. Y antes de cerrar, Eduardo, ¿querías decir algo de Josefa? Que, bueno, Josefa es una de las grandes olvidadas de la historia, ¿no? Era una esclava que se sumó al ejército de los Andes buscando su propia libertad y la libertad de América, ¿no? Así que es bueno recordarla y es bueno tenerla presente, como muchas otras mujeres de su época, ¿no? Que han quedado invisibilizadas a través del tiempo, ¿no? Tanto que podemos hablar también de una Pascuala Meneses, claro. Podemos hablar de un montón de otras mujeres que también pusieron su granito de arena como para poder conseguir la independencia americana, y que es bueno que como María de los Remedios también, que también era negra, ¿no? Y exactamente, Martina Césped, otra más. Es decir, es realmente loable que se rescate del silencio de siglos prácticamente a este tipo de mujeres, ¿no? Y dijo, bueno, Josefa es una de las representantes de aquellas mujeres que lucharon anónimamente casi por la independencia de América. Teresa, te agradecemos profundamente esta participación, felicitaciones por lo que están preparando y nos encontramos el viernes. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, ahí te mando, no te lo mandé todo en un audio.
máximas para mi hija. San Martín de su puño y letra, inspirarle gran confianza y amor a la verdad. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón, al servicio de la patria. Ser sanmartiniano es cumplir con la patria, la cultura y el bien común. Súmese, su país lo necesita. Eres del día, es el de la vida. Esta es mi esperanza, la conciencia el mejor juez. Inspírale sentimientos de indulgencia y libertad. La amistad y las letras son las llaves maestras. Fuego asoma, ya sus rayos iluminan el histórico convento. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de corceles y de aceros. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Avanza el enemigo a paso redoblado, y al viento desplegado su rojo pabellón, y al viento desplegado su rojo pabellón. Y nuestros granaderos, aliados de la gloria, inscriben en la historia su página mejor. Inscriben en la historia su página mejor. Bueno, seguimos en el aire y con Cóndor de los Andes, y este bloque se lo vamos a dedicar a Belgrano. Para eso hemos convocado al profesor Maximiliano del Río, que es de la Comisión de Investigación de la Asociación Sanmartiniana de Morón, pero también pertenece al Instituto Histórico Belgraniano de Ituzaingó, y nos envió algunos comentarios. Hola Estela, ¿cómo estás? Bueno, ahí te mando... no te lo mandé todo en un audio porque arrancaba a hablar, viste, y después me trababa en algún momento y tenía que cortar y volver a empezar. Entonces lo fui armando en distintos audios, donde me presento, empiezo a hablar un poquito del Instituto Histórico Belgraniano, después... Hola, ¿qué tal? Me presento, soy el profesor Maximiliano del Río, profesor en Historia, docente en distintas instituciones del nivel medio, terciario y universitario en el oeste del Gran Buenos Aires, y soy integrante del Instituto Histórico Belgraniano desde esta institución del oeste del Gran Buenos Aires, y junto a otras instituciones hermanas de la región y del país intentamos difundir siempre las ideas, los pensamientos, la obra de Manuel Belgrano, e intentamos que su legado permanezca latente en... Todos conocemos la figura de don Manuel Belgrano, desde chicos aprendemos que fue el creador de la bandera, que ese fue su gran legado, conocemos algo en relación a esa historia, ¿no? Ese izamiento a orillas del río Paraná, en la ciudad de Rosario, donde hay un hermoso monumento que nos recuerda esa historia. Pero si indagamos, y uno lo hace muy seguido en las escuelas, conocemos muy poco de su pensamiento, ¿no? de
de su obra. Nos quedamos con ese gran legado que fue la bandera, ese legado que dejó a nuestro país, pero falta todavía, y es una cuenta pendiente, difundir mucho de su obra y entender que fue un gran revolucionario y que sus ideas siguen muy vigentes todavía, y que de alguna manera fue un gran adelantado. Nosotros, como Instituto Belgraniano, por ejemplo, hace algunos años publicamos un libro recopilando algunas de las facetas que consideramos más importantes de Manuel Belgrano, ¿no? A mí me tocó escribir sobre su vínculo y sus ideas respecto a los pueblos originarios. En este libro, que se titula Manuel Belgrano, Ideas en Acción para una Patria Posible, nosotros desarrollamos un poco estas facetas que mencionaba antes, ¿no? Y respecto a los pueblos originarios, Manuel Belgrano tenía algunas ideas que, utilizando términos de hoy, podríamos denominar como inclusivas. Él quería incorporar a los pueblos originarios a este país en construcción, ¿no? Él propuso en su famosa campaña al Paraguay la creación de pueblos donde se producía el reparto de tierras, la incorporación de las comunidades guaraníes a este Estado en construcción. Tenía ideas de integración, donde entre otras cosas hablaba, como decía, del reparto de tierras, los habilitaba a los habitantes originarios para ocupar cargos importantes, cargos de gobierno, que hasta ese momento los pueblos originarios no tenían acceso a ese tipo de cargos, no solo podían ocuparlos los criollos o españoles. También dentro de estas ideas inclusivas, como decías, o de integración, aparece su idea de proponer a un inca como rey. En esos debates que se hacían en el Congreso de Tucumán en 1816, él propone una monarquía donde había que colocar en el cargo de rey a un descendiente de la monarquía inca. Él decía, para restituir de alguna manera un poco de lo que habían perdido los pueblos originarios en el transcurso de la época colonial. Obviamente era una época donde las monarquías eran vistas de otra manera, ¿no? Y en los debates él tenía su mirada donde decía esto: los pueblos originarios deben ser parte de este país en construcción. Son importantes para destacar también las ideas vinculadas a la economía de Manuel Belgrano, ¿no? Él fue funcionario en la época colonial, después ocupó distintos roles ya en los primeros años de la lucha por la independencia en nuestro país, y en sus escritos vinculados a economía, él se da cuenta que en estas tierras, en este sur de América, la gran riqueza tenía que ser la tierra, ¿no? Era la tierra. Pero a partir de eso también proponía un desarrollo de la industria y un desarrollo incluso de una flota mercante. Él entendía que los países importantes no solo tenían que depender del desarrollo, en este caso de la agricultura o de las materias primas o de la ganadería, sino que necesitaba desarrollar la industria para realmente transformarnos en un país importante. Fíjense esa visión, estamos hablando de los primeros años de 1800, donde él desarrolla todo este pensamiento vinculado al desarrollo de la industria. Otro aporte importantísimo de Belgrano tiene que ver con la cuestión pedagógica, educativa, ¿no? Dice Belgrano que si no se ilustraban los habitantes de un país, o lo que es lo mismo, sin enseñanza, nada se podría adelantar, ¿no? Esto lo dice Manuel Belgrano, y no se quedó solo en la teoría, sino que él creó, entre otras cosas, la Escuela de Comercio, la Escuela de Náutica, la Academia de Geometría y Dibujo. Se lo considera también el padre de las escuelas agrícolas, debido a esta idea de potenciar la agricultura, como decía antes, incluso vincularla al desarrollo industrial. También creó la Escuela de Hilanzas de Lana y Algodón, la Escuela de Enseñanza Primaria y Gratuita. Lo consideramos el padre de la educación, muchos de nosotros, ¿no? Y también proponía
la incorporación de las mujeres, de crear escuelas para mujeres. Recordemos que era una época donde la mujer no era considerada un sujeto de derecho. Así que sin dudas Manuel Belgrano fue un adelantado a su época, por sus ideas económicas, por sus ideas educativas, por sus ideas vinculadas a la incorporación de los pueblos originarios, como fui desarrollando, ¿no? Se lo considera también el primer ecologista de estas tierras, ¿no? Proponía cuidar la naturaleza, sembrar árboles, y seguramente hay muchas otras ideas que no nos dan los tiempos para desarrollar, pero sin lugar a dudas tenemos que rescatar a Manuel Belgrano como uno de los padres de esta patria, ¿no? Como uno de los precursores de muchas cuestiones, y no solo quedarnos como Manuel Belgrano, el creador de la bandera. Fue mucho más que eso. Fue militar, fue político, fue abogado, ese rol de militar que le tocó ocupar sin serlo, ¿no? Participando de momentos históricos en nuestra lucha por la independencia, la batalla de Salta, la batalla de Tucumán, el éxodo jujeño, cada uno de estos puntos son como distintas historias para desarrollar, que quizás en otro momento lo podemos hacer, pero quedémonos con esta certeza de que Manuel Belgrano era un hombre, o fue un hombre fundamental, y en este mes de junio de este año 2025 es muy valioso recordarlo en todos los ámbitos. Y si me permiten, lo último que quiero aportar en este espacio tiene que ver con una triste noticia que recibimos hace pocos días. El Gobierno Nacional, a través de un decreto, decidió cerrar el Instituto Nacional Belgraniano, que junto a otros institutos históricos se dedican a la difusión de las ideas de estos hombres y mujeres que ayudaron a construir el país, ¿no? A través de charlas, publicación de libros, documentos, charlas, como decía, en escuelas, universidades, en distintos espacios del país, todo por lo general a pulmón, poniendo plata de nuestro bolsillo. El gasto realmente que estos institutos generan al Estado es mínimo, y no lo entendemos como un gasto, lo entendemos como una inversión. En realidad, las ideas de Manuel Belgrano iban en esa línea, ¿no? Entender que había que desarrollar un país desde la educación, que había que invertir, que el Estado tenía que estar presente en este sentido, no solo en el ámbito educativo, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito del desarrollo de la industria. Quizás las ideas de Manuel Belgrano molestan en esta Argentina actual, por eso esa decisión de cerrar el Instituto Belgraniano. Lamentablemente, bueno, es una triste noticia, tenemos que difundirla, tenemos que pelear contra esta decisión, porque entendemos que una Argentina más justa, como decía Manuel Belgrano, se da de la mano de la educación, así lo pensaba él. Tratemos de seguir esa línea de pensamiento. Bueno, abrazo grande y saludo para todos. Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Seguinos en nuestras redes sociales como @juventud_sanmartiniana_morón, @sanmartiniana_morón_. En Facebook nos encontrás como Sanmartiniana Morón. Sobre el sueño que él tenía de ver libres a los pueblos de América Latina y cómo lo... Bueno, y estamos llegando al final del programa. ¿Tenemos algunas noticias patrióticas para comentar? Sí, les vamos a recordar este encuentro que se realiza en la Biblioteca Popular de 9 de julio, soy Martín Irigoyen 520 en Castelar. Recién estuvimos hablando con Teresa. Es un homenaje a Josefa Tenorio. Esto va a ser el día 13 de junio a las 19 horas y la entrada tiene un costo de 5.000 pesos, que por el tiempo que le están invirtiendo y esas voces y ese teatro leído, es una inversión, pero más que nada. Les vuelvo a repetir
La dirección es la Biblioteca Popular 9 de Julio, Martín Irigoyen 520, en Castelar, el día 13 de junio, 19 horas. No sé si tenemos la invitación del Instituto Nacional Sanmartiniano, segunda velada cultural sanmartiniana, cauceris del jueves, que esto es el jueves 12 de junio, 19 horas, Mariscal Castilla y Aguado, donde está el Instituto Nacional Sanmartiniano. Tenemos la invitación de la Feria del Libro de Historia de Buenos Aires, es la número 19, que va a estar del 7 al 14 de junio de 18 acá pusieron de 13 a 17 horas, perdón, bien. Esto es Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires. Y con respecto a eso que estás mencionando, Estela, con respecto a ese tipo, a esa feria del libro de historia, el día lunes que viene, el día lunes 9 de junio, el amigo Roberto Colimodio estará presente ahí mismo en la calle del Barco Centenera 777, en el horario de 15 a 30 horas, hablando sobre los mitos en torno al mausoleo del general San Martín. Supongo yo que debe estar basado en su libro Repatriación de los restos del general San Martín, que escribió conjuntamente con el amigo Martín Blanco. Así es. Y mañana tenemos el encuentro en Tandil, que es el tercer encuentro sanmartiniano bonaerense, que está convocando la Asociación Sanmartiniana de Tandil. En realidad está convocando de 9:30 a 18 horas en el Colegio Aprenderes, Belgrano 1243 Tandil, con la propuesta, la participación de la Juventud Sanmartiniana. La verdad es que estamos enviando 4 jóvenes, mayores de 18 en este caso, con nuestra prosecretaria Alejandra Falcone, porque yo estoy con algunos temas personales y no puedo ir, así que los va a acompañar a estos jóvenes, va a estar Facundo, Alejo, Nicolás y Silvina. Esperemos que... Teníamos pensado ir más, pero en el caso de que iba yo, iba a llevar más. Pero bueno, vamos a ver si en agosto podemos hacer un encuentrito sanmartiniano de jóvenes aquí en Morón para que se puedan encontrar todos. Hay que convocar. Y también quería mencionarte que el día de mañana, a las 11 de la mañana, en la Plaza de Mayo, se va a hacer el relevo histórico de los regimientos históricos, entre los que va a participar también la Marina, que no ha participado en otras oportunidades, y va a estar organizado por el Regimiento de Artillería número 1, General Iriarte, es decir que, bueno, abierto a todo el público que quiera concurrir, es a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de Mayo. Perfecto. Bueno, sí, Cecilia. No, el día jueves, nos queda pendiente, el día jueves 12 de junio, hay una segunda velada cultural sanmartiniana, ¿verdad? Es a las 19 horas en Mariscal Ramón Castilla 2752, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es cauceris del jueves. Sí, sí. Eso es el Instituto Nacional Sanmartiniano que está poniendo este tipo de actividades, que la verdad, maravilloso todo lo que está haciendo el Instituto Nacional Sanmartiniano, como la diplomatura sanmartiniana que estamos haciendo varios socios de Morón y colaboradores, la verdad que es maravilloso. Los miércoles, 18:30 horas, el que no se inscribió no importa, lo puede ver por YouTube, y son unos conocimientos excelentemente fundamentados. Así es, ¿no, Marcelo? Excelente, vengo siguiéndolo y muy al detalle, con bibliografía, con fuentes permanentes. Tiene un nivel que la verdad supera las expectativas que teníamos más de uno. ¿Ah, sí? ¿Te gustó? Bueno, en estos últimos días a ver, pero sí, a retomar. Sí. Por una cuestión de salud, ¿no? Pero la verdad que realmente el nivel es muy alto. Realmente muy alto, la verdad que con profesionales, con académicos, realmente de gran conocimiento y de gran valía. Sí, didáctico y preciso. Sí. Porque está muy bien. La historia
La historia hay que contarla de una manera amena, digamos, ¿no? Y está entonces, muy amena. Entonces, esa es la historia, ¿no? La forma de que la gente se enganche es... Les digo algo, esperábamos que lo comentaran a esto, porque tuvimos unos problemitas cuando salíamos al aire y nunca pudimos compaginar para que ustedes tres opinaran sobre este... Bueno, porque esto. Claro, porque hubo días que estaba uno, exactamente, no estábamos justamente pero los tres. Es bueno decirlo, y donde, o sea, la gente lo puede ver. Sí. En la página del Instituto Nacional Sanmartiniano, la verdad que excelente. Vamos por la clase 9. Sí, ayer se abordó la batalla de Maipú y toda la iconografía relacionada con la batalla de Maipú. La verdad que excelente. Y después nos envían cada 6 módulos a una evaluación o cada 3 módulos, cada 6 clases. Cada 6 clases, 2 módulos. Ahí estamos, cada 6 clases, 2 módulos, y nos envían una evaluación con multiple choice, pero además un cuestionario guía previo antes de llegar al multiple choice. Sí, a uno lo van orientando. La verdad que muy súper bien. Completo. Muy bien organizado, porque está abierto a la comunidad general, y está el que no estudió historia, y estaban la gente que se nos acercaba y nos decía: pero a vos te parece que yo lo puedo hacer, porque yo no soy de historia, yo soy de otra materia, o soy profesor de otra materia, pero esto me interesa. O hasta se acercó una directora de escuela que dice: mira, lo quiero hacer porque tengo mi nieto que le gusta San Martín y quiero tener yo conocimientos para transmitirle a mi nieto. Entonces hay intenciones diversas, que no son exclusivamente ser profesores de historia. Tengo un matrimonio amigo que son técnicos gráficos, los dos, la señora y el marido, y muchas veces se juntan, vienen a mi casa para escuchar los miércoles de la tarde. Exactamente, la verdad que muy bien el Instituto Nacional Sanmartiniano, y esperamos que pueda mantenerse en pie también el instituto, porque anduvo dando vueltas también una versión de pasarlo a museo. Por el momento lo tenemos en pie como Instituto Nacional Sanmartiniano. Bueno, gracias a todos, gracias Así que bueno, nos veremos el viernes de la semana que viene. Un gusto tenerte acá y que estés repuesto. Gracias, Marcelo. Gracias. Buen fin de semana para todos. Cecilia, gracias, Mailén. Seguimos haciendo patria hasta el próximo viernes. Cóndor de los Andes, programa radial de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Morón. Viernes de 17 a 18 horas por FM Oeste 106.9 MHz. Súmese, su país lo necesita. Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo, y el clarín estridente sonó, y a la voz del gran jefe a la carga ordenó. Oeste 106.9, inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, aquellas canciones que nunca olvidaste. Oeste es pop, Oeste es rock, música multicolor, en la segunda mañana, lunes a viernes de 10 a 12, en FM Oeste 106.9. Escuchanos en fmoeste.com.ar. Pasá la tarde con nosotros. Juanjo Garone te hace la segunda con su interminable colección de discos. De lunes a viernes, de 13 a 17, el Club Retro, la máquina del tiempo, por FM Oeste. Somos clásicos, somos streaming. Los sábados a la noche somos tu mejor previa. House, dance, todos los géneros y exponentes de la música electrónica. Oeste Remix. Musicaliza Carlos Pizzi. Oeste Remix. Sábados de 23 a 0 horas en FM Oeste. Somos ritmo. Somos streaming. La Ingrata